Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Jueces, por favor. Capítulo 9, verso 22. Ahora que estaba viendo lo de este versículo, puedo comprender algunas cosas que en mi vida pasada sucedieron. Recuerdo yo tenía como 18 años más o menos. Y me acuerdo que comenzamos a robar. En aquel tiempo estábamos robando bicicletas, precisamente en esta avenida que está aquí, Cama de Piedra. Y uno de mis compañeros traía una pistola que se veía muy original la pistola. Sobre las torres, sobre lo que es Morenita, ahí nos camuflajeábamos y permitíamos que pasaran las víctimas y entonces salíamos y les asaltábamos. En una de ellas recuerdo muy bien que dos jóvenes venían sobre una bicicleta y nosotros los vimos a lo lejos. Entonces dijimos, ahí vienen las víctimas. Ellos nos percibieron que estábamos con esas intenciones, volvieron a dar la vuelta, se regresaron, se metieron en la calle Marieta, volvieron a salir por ahí y volvieron a regresar. Cuando vimos que regresaron, dijo, híjole, se dieron cuenta, pero no tardaron mucho, volvieron a regresar. Dijimos, no se han dado cuenta, vamos a ocultarnos. Cuando ellos pasaron, nosotros ignorábamos que ellos habían ido por un filetero. Nunca pensamos en nuestra torpeza, en nuestra insensatez, que ellos sí se habían dado cuenta cuáles eran nuestras negras intenciones. Y recuerdo muy bien que cuando los abordamos, uno de mis amigos comenzó a golpearlo con la cacha en la cabeza, comenzó a sangrar, comenzó a gritar el individuo, y yo empecé a golpear al otro. Cuando les despojamos de la bicicleta, recuerdo que me subo a la bicicleta para irme y solamente siento un golpe que me dan. En el engaño, en el fervor, en la emoción que ya habíamos obtenido, en este caso el botín de guerra, huimos. Pero repentinamente yo empiezo a sentir así como punzadas, en el glúteo precisamente, hermanos, y empiezo a sentir punzadas y bien caliente. Y me agarro y cuando me doy cuenta estaba yo sangrando. Me habían roto un pequeño vaso, me dijo el doctor, que pasa por ahí. Mi herida era como del tamaño de una boca, porque recuerdo muy bien que cuando me llevaron al doctor, me metieron un pedazo de estopa para poder bloquear toda la sangre que estaba saliendo. El médico no se quiso hacer responsable, dijo, ¿sabes qué? Lleves este individuo de aquí, se va a morir. Entonces de ahí me trasladaron a un hospital. Y total, yo recuerdo que dejé la bicicleta, dije, ¿sabe qué? Yo voy a mi casa, llévense la bicicleta, después nos vemos. Llegué a mi casa, es que yo venía de ver a mi novia y unos villanos me asaltaron. Y mamá y papá, pues, ¿cómo que te asaltaron? Y vamos rápido, y ya pasó lo que le estoy diciendo, que me llevaron al doctor y todo lo que pasó. Ya una vez que pasó todo ese tipo de cosas, la bicicleta la tenía uno de los pillos con los que yo andaba robando. Y pasó el tiempo, pasaron un mes, 2 meses. Entonces yo iba y, oye, ¿qué pasó con la bicicleta? Ahí la tengo. Es que la tiene mi primo, es que la tiene mi cuñado, es que la tiene. ¿Y qué pasó con la bicicleta? Y un día nos agarramos a trancazos y no quedó allí, no solo fue trancazos entre él y yo, salió toda su familia y de este lado salió toda la palomilla y se hizo una campal, hermanos. Al final no supimos dónde quedó la bicicleta. Esa bicicleta por la cual yo me fui al hospital y me aventé como 3 meses cosido y a punto de perder la vida. Y mis padres de alguna manera también incurrieron sin saberlo, obviamente, ellos asociándose a un acto perverso, ¿sí? Casi nos cuesta la vida a ambos bandos. Y al final meditaba yo en mi impiedad y decía, pero ¿cómo pudo ser posible que ni la bicicleta disfruté y todo lo que pasó? Pero ahora que estaba meditando en el texto, entendí cómo fue posible. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 9, verso 22, para poder seguir retomando lo que habíamos visto, lo que hemos estado viendo acerca de probad los espíritus. Amén. Hemos estado dando alguna serie de enseñanzas al respecto. Y dice el capítulo 9, verso 22,
Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Quiero volverlo a leer. Palabras de Dios. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Para qué? Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayere sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces, solamente puedo entender algo, hermanos. 3 años le duró el gusto a un hombre llamado Abimelech. Abimelech fue hijo de Jerobal o Gedeón. Gedeón tuvo muchas esposas y de ahí surgieron sus 70 hijos, pero este Abimelech fue hijo de una concubina de él. Y prácticamente, hermanos, este hombre, cuando muere su padre Gedeón, él toma ventaja y va y habla con los familiares de su madre, la concubina de Jerobal, y les dice: oigan, apelen, ayúdenme, díganle al pueblo que quién es mejor que reine, el 70 hijos de Jerobal, mi padre, o uno que es hueso de su hueso y carne de su carne. Yo soy su familiar directo. Y obviamente este pueblo se olvidó de lo que Gedeón había hecho por ellos. Y este pueblo decide comenzar una empresa que obviamente iba a estar tapizada, o en este caso cimentada en injusticia. Una empresa que iba a traer sangre en las manos. Y este pueblo de Siquem no considera que el Dios del cielo todo lo ve, que a él no se le pasa nada. Y obviamente estas cosas que nosotros aprendemos aquí en las Sagradas Escrituras nos llevan a considerar nuestros caminos. Porque cuántas personas no están dispuestas a quitarle la vida al esposo de la vecina para poderse quedar con ella. Y no tanto están dispuestos, ¿cuántos no lo han hecho así? ¿Cuántos no le quitaron la vida a los abuelos para que la herencia viniera más rápido? ¿Cuántos no le quitaron la vida a un no nacido aún? No por eso dejaba de ser humano, y lo abortaron. Y ellos pensaron que nunca iba a pasar nada, y que esa empresa que ellos habían iniciado iba a ser exitosa. Hermanos, es muy importante que entendamos, es seguro que el triunfo de los malvados va a ser corto, muy corto. Por eso, si tú estás empezando un trabajo, una relación, estás empezando una vida espiritual, una vida, ¿sí?, como un ser moral, asegúrate que sea en los términos de Dios, porque nunca va a durar mucho esa situación, porque vemos que Dios de alguna manera es quien trae la ruina a todo aquello que no empieza bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, y podemos decir: tu misericordia es mejor que la vida. Ten misericordia de nosotros en esta noche, por amor a tu nombre, porque nosotros podemos emocionarnos con las monedas como Judas. Nosotros podemos emocionarnos, Señor amado, con la carne hermosa como David. Nosotros podemos emocionarnos, Señor, con un buen plato de lentejas como Esaú. Pero, Señor, quizás nuestra existencia o nuestro disfrute y gozo sobre el triunfo sea muy corto y esté a punto de terminar. Por amor a tu nombre, habla nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús.
Amén. Quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Jueces, capítulo 8, 28, para que pudiésemos entender un poco más por qué este hombre llamado Abimelech no podía durar mucho tiempo, hermanos. Capítulo 8, verso 28 dice así: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantarse cabeza. Por favor, lean conmigo. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. El Espíritu Santo inspira al autor del libro de Jueces para que ponga ahí el pequeño detalle de: yo puse a Gedeón, yo le encomendé esta tarea. En el libro de, ahí mismo, Jueces, capítulo 12, verso 7, dice así: y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Habla de Jefté. Juzga al pueblo, le sirve al pueblo. Capítulo, por favor, 12, verso 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Allí está, otro hombre puesto de parte de Dios. Ahí está Dios dando testimonio: yo los puse, yo los establecí. Estos tuvieron principios hermosos. Y si te das cuenta, siempre que de alguna manera lees este tipo de biografías, estas descripciones, te das cuenta que fueron victoriosos. Cuando ellos estuvieron a cargo del pueblo, el pueblo fue libre de los enemigos. Amén. El pueblo se cumplió el objetivo. Ese era el sello de Dios. Ese era el respaldo de Dios, que Dios traía gente que iba a traer de alguna manera luz al pueblo, que iba a traer libertad, que les iba a mostrar el camino a seguir, que iba a ser de alguna manera un líder que les iba a llevar a conocer a Dios, a adorarle, como decíamos unos días atrás, a ser a verdaderos adoradores. No robarle la gloria a la verdadera adoración, ni tampoco en este caso apostatar de la fe. Amén. La cual había sido dada a los santos, dice Judas. Checa toda la descripción que se hace en la mayoría de los jueces y te vas a dar cuenta que dice: sirvió y fue sepultado con sus padres, sirvió y murió en buena vejez, sirvió, y ahí está la descripción. Pero de Abimelech no se dice eso. Solamente de Abimelech, por favor, regresemos 9:22, se nos dice que Abimelech le duró el gusto 3 años nada más, y es todo lo que dice. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel, no dice que juzgó, ¿verdad? No dice que sirvió, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Ok, para que domines una bestia, ¿qué necesitas? Pues necesitas ser duro con ella, necesitas el látigo y la silla, ¿no? Para poderla dominar. Bueno, vemos aquí un individuo que entró prácticamente a fuerzas, que usurpó lo que no le tocaba, lo que Dios nunca le dio. Y él entró prácticamente y vemos que no sirvió a Israel. No hizo ningún servicio, ningún bien a su país. Por el contrario, disfrutó el título, la dignidad de rey. No solo de Siquem, sino de pueblos aledaños que lo terminaron honrando. Ahí estuvo el disfrute. Y tú tienes que tener mucho cuidado. Si Dios te da un trabajo, créeme que te lo va a dar para que le sirvas, no para que lo disfrutes. El disfrute es la consecuencia. La consecuencia va a venir. Es como cuando alguien se va a casar, bueno, se casa para ser feliz a la otra persona, no para hacerse feliz. Una vez que te casas para ser feliz a tu esposa o a tu esposo, la consecuencia es que tú también vas a ser feliz. ¿Sí me explico? Yo quiero tener hijos para ser feliz. No, discúlpame. Más bien ten hijos para que Dios se glorifique y hazlos felices a ellos. Y después de eso, ellos te van a hacer feliz a ti. Es muy importante, hermanos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo y al final como a ti mismo. Hay un orden. Honra a tu padre y a tu madre, pero México creo que le da más fuerza al 10 de mayo que al Día del Padre, ¿no? ¿O no es así? Sí, entiendo que algunos de ustedes no, pero la mayoría de los mexicanos le da más fuerza al 10 de mayo cuando se nos manda a honrar los 365 días del año, no solo un día. Amén.
Entonces, mis amados hermanos, se nos dice de este Abimelec que de alguna manera, pues no fue establecido por Dios, usurpó una función, pero le duró muy poco el gusto. Si te aventuras a empezar una empresa manchada con sangre, te vas a encontrar con el Dios que tiene dominio en el país de los sueños, en el mundo de los espíritus. Es Dios en las montañas, es Dios en las llanuras, es Dios en el mismo infierno. A donde quiera que vayas, Él es Dios. Por eso es importante, vamos a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Isaías 16:14 dice que el triunfo de los malvados es corto. Por eso, mis amados hermanos, no le juguemos a que queremos buscar a Dios. Vamos a buscarle, porque a final de cuentas nosotros somos los primeros bendecidos. Ya el hecho de que nos quiten la condenación, hermanos, que nos quita el sueño, la condenación que nos envejece más rápido, la condenación que nos afecta el cuerpo, este cuerpo donde estamos de alguna manera recluidos. Dice Isaías 16:14, pero ahora Jehová ha hablado, diciendo: dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Esta frase de los años de un jornalero era el símil, era una palabra que significaba no más de 3 años. Los años de un jornalero, esto te va a durar los años de un jornalero, querían decir, no más de 3 años vas a tener. Era una palabra que se usaba en aquel tiempo. Y es importante, empecemos bien las cosas, para que no sea que no dure más de 3 años. Fíjate lo que dice Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, por favor, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y por cierto, fue solamente el periodo de 3 y fracción de años en que Jesús estuvo en esta tierra ejerciendo su ministerio. Entonces, mis amados hermanos, el triunfo de los malvados es muy corto. Algunos dicen, ¿por qué Dios no acaba con el diablo total y a todos nos perdona y ya lo ata y se acaba la maldad? No, porque si atara al diablo y tú te quedas, seguiría la maldad. O sea, tienes que entender algo, la maldad vive dentro de nosotros. El diablo ni siquiera, de alguna manera, él solo viene a tentarnos. Pero muchos de nosotros ya traemos infección dentro de nuestro corazón. Lo único que hace el diablo es levanta polvo y tu misma naturaleza empieza a inhalar ese polvo. Es todo. O sea, nosotros tenemos tendencias pecaminosas. Por eso es muy importante que entendamos la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Buscar el sacrificio de Jesús, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No es portándose bien, no es echándole ganas, no es llevándosela por la derecha, no es haciendo esfuerzos humanos. Es buscar esa gracia que viene del cielo y que limpia de todo pecado. No son esfuerzos humanos, porque de alguna manera nadie se levantará de pie para jactarse delante de Dios, que merece la salvación, porque nadie la merece. Vemos aquí este malcriado Abimelec que vivió en medio de sus 70 hermanos, era hijo de la criada y se levantó y mató a los 70, se olvidó de lo que su padre hizo por Siquem y Siquem también se olvidó de ello. Entonces nos damos cuenta cuál es nuestra naturaleza. Amén, hermanos. Entonces es muy importante, 2 de Samuel capítulo 18, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Dice, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. ¿Puedes entender?
Absalón llega después de que le perdonaron, de que fueron indulgentes con su asesinato porque merecía que ojo por ojo y diente por diente. Y sin embargo entra y perversamente entra solo para causar de alguna manera una división en el reino. Y para buscar la muerte, la vida en este caso de su padre. Se llenó de ingratitud. Y después, hermanos, de que él andaba persiguiendo a su padre, mira cómo es la venganza divina. ¿Se acuerdan que se cortaba el pelo una vez al año? Y que pesaba casi 2,5 kilos su pelo. ¿Sí se acuerdan? Y que nada más se lo cortaba porque le empezaba a doler la cabeza. Nada más por eso se lo cortaba. ¿Y de dónde crees que queda suspendido? De su hermosa cabellera. Y queda colgado y el mulo se pasa derecho y él queda como piñata ahí. Imagínate. Y luego Joab. ¿Quién era Joab? Sí, pero era el general de... Sí, está bien, era el general de David. Pero Joab era un carnicero. ¿No es cierto que mató a Abner? ¿No lo mató? Ven, hermano mío, y le metió la espada por la tercera costilla, creo. Era un carnicero, hermanos. Y de aquel queda, imagínate, suspendido, ahí está. Hermanos, el triunfo de los impíos no va a durar mucho. Hay que hacer las cosas bien. No hay que pensar que podemos engañar a los demás. No, hermanos. Las cosas, tarde que temprano, cuando el calor viene, ¡puf!, se empieza a caer el barniz. Ah, caray, pues si se veía que lo habían barnizado bien. No, no estaba bien barnizado. Sí, es una realidad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante que entendamos, mejor que lo haga el maestro. Si no se dio, bueno, no se dio, no tengo por qué entercarme. Me espero a que se dé como Dios manda. Si el trabajo no se dio, hermanos, es que el mexicano es muy dado a que si no se le da algo aquí, luego lo está pensando en Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no piensa en África? ¿Por qué no piensa en India? ¿Por qué no piensa allá no sé, en Ecuador, en Guatemala? ¿Por qué no? ¿Por qué piensa siempre Canadá, Estados Unidos, Europa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy importante. Entendamos, la ruina vino de Dios. Esta confederación maligna vino a ruina por la mano justa de Dios. Dice Romanos 12:19, cuando las cosas no comienzan con la bendición de Dios y Dios ve que algo comenzó con sangre, que algo se levantó a precio de sangre o a precio de la vida de otros, ay, amado hermano, ahí comienza realmente la verdadera pesadilla, porque se levanta el juez de su silla, capítulo 12, verso 9. El amor sea, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, leed conmigo, por favor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjate nada más, hermano. Y si hay veces los hombrecitos cuando se vengan, los dejan en cachitos y no los reconocen, o los queman para que no los reconozcan, ¿qué no hará Dios del cielo con su venganza? Entonces, Abimelech no había entendido o no había querido creer, o nunca, escucha, lo que es peor, ¿quién había sido su padre? Yo pregunto. A ver, lo dijimos hace rato. ¿Quién fue su padre de Abimelech? Jerobal o Gedeón. Sí, es que es el mismo, ¿no? Y era un hombre piadoso o un hombre impío. Era un piadoso, era un juez. ¿No debió de haber aprendido de su padre? Pero tal parece que no aprendió nada. Y en cuanto murió el padre, se le botó la impiedad. Y vemos que la mano de Dios nunca va a llegar ni antes ni después. Va a llegar en el momento exacto. Es más, te voy a decir algo. Va a llegar cuando menos quieres que llegue. ¿No te llegó a pasar así? A mí sí me llegó a pasar así. Ay, ¿por qué ahorita? ¿Por qué tenía que llegar ahorita si ya todo estaba preparado? Sí, pero para que te arruinaran. Para eso estaba preparado. Entonces, es muy importante la manera en que Dios comienza a operar. Jueces 9:23. Prestemos atención a la enseñanza, hermanos. Aprendamos. Dice, probad los espíritus, si son de Dios. Jueces 9, verso 23. Para que no seamos ingenuos y comencemos a
tomar decisiones por nosotros mismos, inspirados en nuestra propia carnalidad o conveniencia. Capítulo 9, verso 23 dice: envió Dios, por favor, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Será por eso que luego hay veces los cárteles están matando unos a otros? Primero hacen pactos y luego se matan, ¿no? ¿Será que la mano de Dios está ahí en medio de ellos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tengan miedo, hermanos. Amén. Sí. No nos vamos a ir antes de lo que esté establecido en el calendario de Dios. Ni antes ni después. Ya todo está controlado. Entonces, mis amados, comenzó a crecer celo los unos para con los otros. Comenzó a haber envidia y el mal comenzó a segregarse en el ambiente y ellos empezaron a infectarse. ¿Sí? Empezó a haber desacuerdos. Comenzaron a estar insatisfechos con su gobierno. Censuraron su conducta. Empezaron de alguna manera a rechazar lo que les estaba imponiendo, pero ellos no entendían que esto venía de parte de Dios. Y aquí hay una enseñanza. Cuando tú como justo comiences a ver que algo comienza a tronar así en otro lado, y aunque sea tu mamá, tu papá, tu amigo, tu hermano, y no tuvo temor de Dios cuando Dios le habló, mejor ni metas la mano. Porque si tú metes la mano en esa situación, sobre ti va a brincar también la desgracia. Entiéndelo. Dios, antes de que quebrante a alguien, primero le va a hablar. Dios no es ningún loco, ningún sádico que se levanta de malas. Ay, a ver, este chamaco me la va a pagar. No, Dios no es así. Dios, cuando mata a alguien, cuando le quita la vida a alguien, porque es Dios, hermano, es Dios quien permite. Ya aquí vemos quién envió al espíritu malo. Dios, por favor, digo, para no pensar que el diablo anda haciendo de las suyas. Ay, el diablo anda haciendo de las suyas. En la cárcel dice, se soltó el diablo. No es cierto, es Dios quien le abrió la puerta. Anda, ve a darle unos azotes a algunos rebeldes, después lo agarra y lo vuelve a meter y ya se acabó. Si no, no es Dios. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede. Él no está confinado en la dimensión que tú y yo estamos, tú y yo sí. Él no, hermanos. Él es Dios, el Todopoderoso. Amén. Entonces, mis amados, si concebimos un Dios así, no nos va a costar trabajo adorarlo y bendecirlo, porque nos va a impactar. ¿Cómo te pudiste fijar en mí, Señor? Un pequeño y minúsculo granito negro de arroz aquí en medio de Nezahualcóyotl. ¿Te fijaste en mí, Señor? Pues así lo quiso Él. ¿Qué querías? Por eso, no se considere cualquier mequetrefe, hermanos. Usted es una princesa de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. Para que no ande cabizbajo, si el mundo lo escupe, lo patea, no lo aceptan, y ve que los demás gritan gol, y que los demás el domingo según bailan lo que bailan, y usted se siente oprimido. No, hermano, espérese. Usted es hijo de la realeza. Usted no es cualquier cosa, no tiene por qué andar así. Hay mucho que meditar, hay mucho de qué llenarse de Dios. Hay muchísimo. Entonces es muy importante. Primera de Reyes capítulo 12 verso 24. Ya había acontecido. Después vino otra situación, también con el mismo pueblo de Dios. Digo, y estas cosas, dice el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo que no haya sido antes, que no haya acontecido antes. Dice ahí, por favor, Primera de Reyes capítulo 12 verso 24. ¿Se acuerdan ustedes del hijo de Salomón? ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón? Roboam. ¿Qué pasó con Roboam? Se le dividió el reino por insensato, porque le estaban dando la oportunidad de poderlo, en este caso, usar con todo lo que la bendición que le habían dado. Pero dice ahí, Primera de Reyes, ¿qué dijimos? 12:24, así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, juntos, porque esto lo he hecho yo. Oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Quién había permitido esa división? Dios. Hay veces las congregaciones se dividen, hermanos. Y sí es cierto, hay veces se van a dividir por una lengua mentirosa ahí.
Pero muchas veces Dios va a permitir esas cosas para azotar a algunos que estaban haciendo cosas incorrectas, y a los justos los va a guardar y los va a apartar, y sencillamente va a seguir trabajando con ellos, y a los demás se van a perder. Entonces es muy importante, es muy importante. Él permite lo malo, no lo genera. Escúcheme, para que no vaya a estar. Un día leí en el periódico, en la prensa, y decía: Dios y el diablo andan haciendo de las suyas. Así decía el periódico. Porque ese día había habido un terremoto, y de alguna manera hubo aquí uno en México y hubo otro por allá, por otro país. Entonces el que de alguna manera lo supo, ay, le va a poner Dios y el diablo andan haciendo de las suyas. No, hermanos, el diablo no anda haciendo nada excepto que el de arriba le dé permiso. Es Dios quien autoriza. Y es muy importante, Dios permite lo malo. Porque ¿quién permitió este espíritu de discordia, de división que vino entre Abimelech y en este caso Siquem? ¿Quién lo permitió? Pero él no lo generó. Fueron sus malas obras las que atrajeron ese tipo de castigo, ¿verdad? Ese tipo de espíritu que se traduce como un castigo. Entonces, ¿quién permitirá que haya tanta discordia entre las nueras y las suegras? Sí, pues es la misma línea, hermanos. Digo, cuando son impías, pues están llenas de demonios. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Pero cuando dicen que son cristianas, qué lástima. Hermano, usted que está aquí y que tiene su esposa, ore mucho por ella para que ella ame mucho a su suegra. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser así, hermanos, si no somos unos hipócritas. Pues, ¿qué tipo de cristianismo tenemos entonces? Porque, hermanos, se nos manda amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Y yo te pregunto, ¿tu suegra es tu enemiga? No, pues es la mamá del que de alguna manera tú dices que te casaste porque lo quieres mucho. Pues no es tu enemiga. Y a lo mejor luego hay veces ya de la edad se le brinca la cadena. Bueno, sí, pero pues para eso está la paciencia, el amor, la bondad, la templanza. ¿Sí me explico? El dominio propio, todo eso. ¿Cuántos dicen amén, amados? Entonces, amados, y para los que se vayan a casar, pues vayan preparándose, ¿sí? Sí, es la realidad, hermanos, es la realidad. No hay matrimonios perfectos. Es muy importante. No sé, ¿también hay problemas entre yernos y suegros? No, ¿sí? ¿Ah, sí hay? Yo creo que muy contadito, ¿no? Casi la mayoría son suegras y nueras, ¿verdad? Como Pepsi y Coca-Cola, algo así, ¿no? Más o menos. Suegras y nueras, pero casi yernos y suegros no, ¿verdad? Casi no, son muy contados. Que Dios nos ayude. Entonces es muy importante. Permite de alguna manera el error el Señor. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho temor. Cuando Dios nos habla, no estemos terqueando. No terquemos, hermanos. Por amor a Cristo, por amor a tu alma, no estés de terco, no estés de terca. Recuerdo muy bien la historia de los niños de Dios. Los niños de Dios fueron un grupo de hippies de los 60s. El Espíritu Santo comenzó a caer, hubo avivamientos hermosos, calle Azusa se había brincado en Los Ángeles, y el avivamiento brincó de un lugar a otro, apenas en el siglo pasado, hermanos. Y recuerdo muy bien al leer la historia que ese avivamiento alcanza a los hippies. Recuerda que los hippies revientan por los 60s, y el Espíritu empieza a tocar a un grupo de hippies llamados los niños de Dios. Y los niños de Dios comienzan a bañarse porque no se bañaban. Comienzan a cortarse el pelo porque no se lo cortaban. Estaban piojosos. Comienzan a dejar de ser promiscuos porque eran unos fornicarios. Comienzan a fumar marihuana, LSD y esas cosas. Comienzan a dejar todo eso. Pero adivina qué fue lo que no dejaron. La música de rock and roll. Esa no la dejaron. Y el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Apártate de tu maldad, apártate de tu maldad, apártate de tu maldad. Y ellos dejaron todo y se confiaron. Y ellos pensaron, porque habían dejado la marihuana, porque habían dejado de ser promiscuos, la greña larga, los piojos, los pantalones entubados, dejaron todo. Ellos pensaban que estaban del otro lado. Y en ese tiempo se dieron algunos cantos muy, muy particulares que hablan de Jesús. Muy particulares, Espíritu en el cielo, Jesús, no recuerdo el otro canto, muy populares, hermanos, esos cantos, que hasta la fecha los paganos los cantan. Si ellos supieran realmente qué es lo que dice el canto, a lo mejor ni lo cantaran.
Pero los niños de Dios no dejaron el rock and roll, lo traían bien clavado. Y Dios permitió que un espíritu viniera a su corazón. Esos grupitos de niños de Dios se volvieron peores, escúchame, peores que los mismos hippies que no quisieron nada con Cristo. ¿De dónde vino ese trato? No es que Dios causa el mal, es que Él lo permite. ¿Pero cuándo lo permite? Cuando alguien en su perverso corazón se aferra a su ídolo. Amén. Entonces, muy importante, tengamos cuidado, no tentemos a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9, no juguemos con el mundo espiritual, hermanos. Nosotros somos muy niños, ignoramos muchas cosas. No seas necio, no estés prendiéndole ahí a la música. Nada más quiero saber qué dice la letra para edificar a otros. Cállate la boca, hermano. No hay mejor manera de edificar que con el Espíritu. El Espíritu edifica en todo. ¿Sí me explico? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Dice así, y solamente vemos un juicio ejecutado. Dice así, inicuo, o sea, inicuo es un grado más elevado de malo. Malo es cacos, carente de lo que se supone toda persona debe de tener en cuestión a lo moral. Inicuo ya es lo peor, ¿sí? Ya rebasó el copete. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, por favor todos juntos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero ¿cómo que los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y como ellos no quisieron, ¿qué dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean, ¿qué? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es cualquier cosa, hermano. Sí, o sea, cuando veas a alguien recogiendo comida de la basura, o de repente sacándose los piojos, o de repente dando vueltas, o dejando caer baba, entiéndelo, antes de que estuviera así, primero le hablaron. Primero Dios trató con él, y él resistió a Dios, y algo entró dentro de él. Yo los veo muy sanos a todos ustedes. Guarden ese depósito tal cual está. ¿Cuántos dicen amén, amados? Guarde su depósito tal cual está. Guárdese de andar viendo cucú, guárdese de andar viendo esas cochinadas, porque se le van a meter los demonios. Entiéndalo, entiéndalo. Es muy importante cuando Dios dice el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué estaba diciendo? Pues eso, hermanos. O sea, las caricaturas están bajo el poder del maligno. El sistema educacional está bajo el poder del maligno. Eso estaba diciendo, hermanos. Ay, este hermano, ahora de dónde se botó esas cosas. Bueno, pues nada más estoy tratando de leer lo que dice aquí. 3/4 partes del mundo están bajo el poder del maligno. Ah, bueno, ahí diría otra cosa. Ahí dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso cuando una persona viene a Cristo y todavía se regresa a su casa para ver algún programita, porque, ay, es que necesito dispersarme un poco, desaburrirme, es una evidencia, qué triste, porque Cristo se supone que lo llena todo en todo, y tú necesitas un miserable partidito de fútbol para poderte recrear un poquito. Qué miserable vida espiritual. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo. Acércate a Dios para que entiendas de lo que estamos hablando. Y quiero decirte, si se trataba de hablar de gente que, perdón por la expresión, que tragara de lo peor, creo que un servidor viene de ahí. Y sé lo que te estoy diciendo. Probé de ese lado y he probado de este lado. Y te puedo decir, no hay necesidad de regresar del otro lado. Jesús lo llena todo en todo. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, un espíritu malo al cual Dios mantiene bajo chequeo. Ahí es importante hacer ese énfasis. Ay, pero es que la película del exorcista, por todos lados la pasaron. Sí, la pasaron, pero porque el de arriba los mantenía bajo chequeo.
¿Quién la produjo? A ver, ¿de dónde salió esa película, hermanos? De Hollywood. ¿Dónde está Hollywood? En Estados Unidos. ¿Dónde ha habido los más grandes avivamientos después de Inglaterra? Estados Unidos, hermanos. Muchos de los sanadores del siglo pasado, a principios del siglo pasado, salieron de California, hermanos. Muchos llegaron a California y muchos de ahí se dispersaron. Y vuelvo a lo mismo, el gran avivamiento, el último avivamiento por el cual yo creo que tenemos algo de lo que nos salpicó de alguna manera, es de Azusa, hermanos. O sea, un avivamiento, lee, busca la historia y lee, ve qué pasó. Brincó, hermanos, algo hermoso. Entonces, solamente vino ese tipo de establecimiento infernal ahí como un juicio a una generación perversa y maligna de gente blanca que se había de alguna manera rebelado contra Dios. Bueno, no hablando meramente de la gente blanca, porque había hispanos, había negros, había rojos, había de todo tipo, y se revolvieron contra el Eterno, y obviamente vino la maldición, hermanos. ¿Y qué agrégale a San Francisco con la iglesia satánica y ahí todo el movimiento gay y todas esas cosas, hermanos? Solamente son espíritus que cayeron prácticamente, hermanos, haciendo pedazos. Últimamente, hermanos, iglesias que de alguna manera ya aceptaron casar prácticamente matrimonios de homosexuales, y si no me recuerdo hasta de 3 también. Estamos hablando no del país, no del gobierno, no, iglesias ya, iglesias de corte evangélico. ¿De dónde vino ese espíritu? De acuerdo a nuestro texto base, de Jehová vino un espíritu malo que causó división, discordia entre ellos, porque ellos habían empezado una empresa de 3 años con bases en una actitud sanguinolienta. Amén. Entonces, no te unas con los malos, no te unas con los más. Es mejor humillar el espíritu entre los humildes que repartir despojos entre la cantidad de soberbios. Amén. Es muy importante. Entonces, un espíritu malo, el cual Dios mantuvo bajo chequeo, pero que de alguna manera a la vez sirve a sus propósitos a través de las pasiones caídas de este espíritu. Amén. Primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Qué dice? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ese texto me ha dejado pensando mucho toda esta semana. Muchas veces lo había escuchado y muchas veces hemos dicho, no, los impíos o los justos. Pero la verdad es que ese texto dice que en la actualidad hay gente caminando que le pertenece al diablo. Hay gente en este recinto que le pertenece al diablo. Ahí dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque sus obras eran. Hoy tú puedes saber de quién eres, nada más juzga, ¿son tus obras malas o son tus obras justas? ¿Se te salen las groserías? ¿Eres un lujurioso? ¿Eres alguien que debes y no has pagado? ¿Eres alguien que de alguna manera tienes un rencor tremendo en tu corazón? ¿Eres un mundano materialista? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo más predominante en tu vida? ¿Eres un tibio que tu misma conciencia cada rato te está acusando de que ni oras, ni lees, ni participas? ¿Cómo eres? Ahí ya está la declaración, sin tanto escarbarle a quién le perteneces. Debes de tomar las cosas muy en serio, y cada vez que cerramos un sermón, cuando se dice, por favor, Señor, ten misericordia de este hombre, de esta mujer, que hoy se entrega a ti, que tú seas quien se esté entregando. ¿Me explico, hermano? Para no dar de alguna manera dilatando la copa del arrepentimiento, porque no siempre es día de arrepentimiento, no siempre es día aceptable, no siempre es hora de salvación, hermanos. Amén. Entonces este espíritu estaba bajo el chequeo de Dios, pero le servía a sus propósitos. Me dijo el hombre que soñó, dice, soñé prácticamente una casa grande. Y entro a la casa grande, pero oscura, dice, impactante. Dice, cuando yo voy avanzando, oye,
Un gruñido, dice. Yo no sabía qué hacía en esa casa. Esa casa la conocía. Era de un conocido mío. Pero yo oía un gruñido. Y en ese momento un olor fétido, pero fétido, como de drenaje así, cuando está nauseabundo. Y yo me empecé a hacer para atrás y de repente alguien me agarró de la espalda y me dijo, no retrocedas, avanza, no temas, yo estoy aquí. Y me dio una lámpara. Volteé, era un ser grande de unos 3 metros, vestidura blanca. Avanza. Es que me da miedo. Eso que se oye, no sé qué es, está muy oscuro. Yo lo sé, para eso te he traído. Quiero que veas eso. Dice, yo iba avanzando. Y conforme iba yo avanzando, dice, la verdad es que cada momento, cada paso que daba se oía más cerca el ruido. Cada momento más cerca. Dice, y la lámpara yo la iba alumbrando. Y de repente centré la lámpara en un punto particular. 2 pequeñas luces brillaron. Pero se hacían grandes y chiquitas, grandes y chiquitas. Y yo, Señor, avanza, avanza, avanza. Y cuando avancé, lo pude bañar. Me dio, dice, en la circunferencia de la luz, se la aventé. Y el ser estaba amarrado a la pared. Era un ser horrible, dice. Grande también. Unos brazos desproporcionados, unas muñecas grandes, unos dedos huesudos, unas uñas. Un rostro horrible, horrible como de rata, horrible. Gruñía. Cuando abría la boca, adentro le estaban hirviendo muchos gusanos. Dice, eran muchos gusanos los que caían y hervían. Y el ser, dice, gruñía y baba le salía. Y yo estaba así espantado. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y él decía, este es un demonio. Es un espíritu caído. Y a quiero decirte una cosa, si se le suelta, va a ser muchas perversidades. No es cualquier demonio, es un demonio muy particular. Y está reservado para un momento, una hora, un día muy particular. Quiero que sepas algo. Aunque son seres caídos, todo sirve a su Creador. Que no se te olvide, todo sirve a su Creador. Yo te quiero decir algo. Si tú no le sirves a Dios, no le sirvas. Pero Él va a ver de qué manera te acuerdas cuál era tu obligación. ¿Sí me explico? Por eso es que la dispensación en la que estamos basa su fortaleza en la gracia. Nos invita a servirle por amor y no por terror. Porque Él ya hizo todo por nosotros. Él no quiere que nosotros vayamos a donde ellos están, ni tampoco quiere que quedemos como ellos quedaron. ¿Sí me explico? Dice el libro no lo busques, dice 1 Corintios 10. Dice, porque estas cosas les sucedieron a ellos. Dice, les acontecieron como ejemplo, como amonestación a nosotros, a los que nos han alcanzado en los últimos tiempos, para que no hagamos como ellos hicieron. Amén, hermanos. Entonces, téngalo en su corazón. El espíritu malo al cual Dios mantiene bajo chequeo y sirve a sus propósitos, vino para darle el pago a ese asesino llamado Abimelech. ¿De dónde dice la Escritura en Santiago? ¿De dónde proceden las guerras y los pleitos? Recuérdeme cómo dice ese texto. Dice, no es de vuestras pasiones que batallan, ¿qué dice? Contra vuestras almas. A ver, ¿y quién está dentro de esos corazones? Aquí lo vimos, 9:22. ¿Qué dice? Por favor, póngalo. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, 23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ese espíritu? Meter división, meter envidia, meter discordia. Y no dice la Escritura donde hay celos y contención,
ahí hay toda obra perversa. ¿No lo dice así la Escritura? ¿No está diciendo ahí se mueven demonios? ¿No dice eso? Sí, hermanos. Entonces, guárdate. Si vives en la vecindad y son muy chismosas, o vives entre tu familia y son igual, muy contenciosos, tú mejor guárdate. A mí me ha pasado que hay veces entre mis familias, los que no conocen a Dios, empiezan los dimes y diretes, yo me pongo en medio como árbitro, a mí no me embarren. ¿Sí me explico? Yo ni soy de este lado ni de este lado, yo soy de Cristo y yo les voy a agarrar con la Biblia a quien tenga que agarrar. Porque en lo personal yo voy a guardar mi corazón. Yo no estoy por carne y sangre, hermanos. Yo estoy por Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero hermano, aquel que le gana los sentimientos, ay, es que es mi hermana, es mi hermano. Hermano, Jesús es tu hermano mayor y deberías de darle lugar a él y no a los hombres. Entonces, vemos ahí que prácticamente cuando hay guerras, hay pleitos, demonios se mueven en medio de esas cosas. Cuando las pandillas pleitean, hay espíritus malos moviéndose en el ambiente. Cuando las familias se pelean, se arañan, se rasguñan, se muerden, demonios están moviéndose en ese lugar. Ese mismo hombre me dijeron, sal a la calle, las calles no están vacías. Digo, ¿cómo? Sal, asómate. Dice, me asomé. Y cuando me asomé, dice, corrían, dice, pero vertiginosamente, y entraban en casa. Dice, miles de demonios, miles. Ahora que estamos aquí, miles están corriendo, hermanos, brincando de un lugar a otro. ¿Sabes tú que lo único que guarda este lugar es la sangre de Cristo? ¿Entiendes que no somos locos? ¿Entiendes que los demás piensan, pobres hermanos separados, están bien locos? Sí, por Cristo. Porque Él nos amó. Y Él nos guarda. Amén. Y si esto es fanatismo, bendito fanatismo. Pero tú y yo sabemos que no lo es. Sencillamente es cordura. Amén. Debes de asegurarte de amar a Jesús con pasión, porque yo no creo que tú estuvieras dispuesto a que tu esposa te amara tibiamente. Tú esperarías de tu esposa o de tu esposo que te ame con todo. Y si no te ama con todo, entonces pondrías en tela de juicio su palabra de que te ama a ti. Entonces, ¿por qué Jesús ha de consolarse, de conformarse con un amor tibio, con alguien que dice que es de Cristo y nadie conoce en su trabajo que realmente cuál es la voluntad de Cristo? Con alguien que dice que es cristiano y nadie sabe que trae una Biblia porque nunca la lleva. ¿Sí me explico? No, hermano, no se avergüence de Cristo, porque quien se avergüence de Cristo, Él se va a avergonzar de ellos delante de los ángeles. Que sepan que eres cristiano. Es más, la manera de poderlos callar, diles antes que nada que eres cristiano. Porque si no dices y cada rato y en la bolsa negra, ¿y qué traes? No, pues aquí traigo algo. Lo que pasa es que... Y ahí sacando conjeturas. No, hermano, de una vez sácala. Mira, es la de 66 tiros. 39 el antiguo y 27 el nuevo. ¿Cuál quieres? Ya, de una vez, ya. ¿Para qué le das tantas vueltas? ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Las guerras, los pleitos, cuando los pecados del hombre han de alguna manera subido delante de Dios, lo único que hacen es que venga la ira de Dios. Y la disputa divina fue de alguna manera porque se rompió el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento, hermanos? No asesinarás, no matarás. Amén. Ahí vino la disputa. Entonces, guardar rencorcitos, esos rencorcitos añejos, que de niño te peleaste por el balón o porque ganaron la copa los de enfrente y hasta la fecha no les hablas. No, hermano, ya acércate, ya, ¿sabes qué? Perdona mis tonterías, vamos a ser amigos y ya, se acabó. ¿Sí me explico? Pero no puedes andar así con Cristo y tus rencorcitos ahí añejos, tontos. No, hermano, no puedes exponerte a perder tu alma por algo así. O, ay, ese tipo de gente me patea el hígado. No, hermano, no, si no te van a patear del reino. Mejor que te patee el hígado, pero no te pateen del reino. No, hay que amar, hay que servir, hay que darnos por los demás. Amén.
Entonces, para que la crueldad hecha a los 70 hijos de Jerobal cayera, juntamente con la sangre contra, en este caso, Siquem y este otro asesino, Abimelech, pues hermanos, solamente vemos que vino la desgracia, porque Génesis 4:10, creo que todos conocemos ese texto, vayamos rápidamente a Génesis 4:10, hermanos. Y él dijo, ¿qué has hecho? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, ¿qué dice? Clama a mí desde la tierra. Apocalipsis 6:9, por favor, vayamos al último libro. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces vemos que la sangre, ¿qué? Clama. ¿Abortaste? Busca la protección de Dios, porque la sangre clama. ¿Mataste por accidente? Ve con Dios, y si no lo sabías que era pecado de hierro, hoy lo sabes. Ve y perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Yo no lo sabía, Señor. Señor, tú sabes, sí, ya me habían dicho que no pusiera ahí la maceta, pero yo neciamente la puse y le cayó al otro. Señor, perdóname, Señor, de veras, ya aprendí. Sí me explico, hermanos, necesitas, porque ese mismo hombre me dijo también, hermanos, es un ministerio medio raro, pero dice, estaban buscando a alguien para ejecutarla. Dice, y le pusieron 3 demonios, uno arriba de su azotea. Me dijeron, ven, te los voy a mostrar. A esta nada más le están esperando que de alguna manera llene la medida, y en cuanto de arriba venga la orden, la van a ejecutar. Dice, subí, había uno sentado como una gárgola arriba de su azotea. Dice, musculoso y peludo, dice, horrible. Bajé y de repente, ponte aquí y observa lo que va a entrar. Dice, entró como una sombra de 3 metros a su cuarto. Dice, ese es el con el que siempre se recrea. Ahora ven, le abrió la puerta. Dice, abre la puerta. Y cuando abrió la puerta, dice, apenas iba yo abriendo la puerta, dice, vi uno como perro que estaba sentado enfrente donde está la acera. Dice, y de repente cuando yo me asomé y lo vi, inmediatamente, y me hizo así. Me empezó a oler de abajo para arriba. Y dijo, ¿por qué me está haciendo esto? Dijo, está oliendo a su víctima. La quiere reconocer. Es todo. El mundo espiritual es real. No te atrevas a traer en tus bolsillos cigarritos y vengas aquí a sentarte como si no pasara nada, porque te vienen siguiendo. ¿Me explico? Vas a caminar con Cristo, ya debiste de haber tirado las películas pornográficas. Vas a caminar con Cristo, ya debiste de haber tirado toda esa música infernal que solo excita tu carne y que no glorifica a Dios. Porque si no te metiste en problemas, porque todos los espíritus, aún los caídos, sirven a los propósitos de Dios. Amén. Y tiene ángeles tremendos, tanto buenos como los mismos impíos que ya se perdieron. Entonces, hermanos, ¿qué podemos sacar de enseñanza para aplicarla a nosotros? Número 1, que aquellos que se asocian para hacer maldad, al final van a terminar haciéndose pedazos. Asóciense en algo que está mal y al final van a terminar haciéndose pedazos. Amén. Cualquier confabulación, cualquier consejito, cualquier determinación donde no esté Cristo, al final se van a terminar mordiendo. ¿Será que a lo mejor el dueño de las chivas con su esposa se habían puesto de acuerdo con Dios? No, yo creo que no, por eso al final le terminaron saqueando también a él sus bienes. Entonces es muy importante. 2, los que de alguna manera se enredan en un proyecto sangriento van a caer al final y morderán el polvo también. No se dice que se hubieran arrepentido de haberse asociado, los de Siquem, de haberse asociado con Abimelech. No se dice nada.
Solo dice que entraron en disputa, se dividieron, se golpearon, se mordieron y al final se cayó eso, se vino para abajo. Es muy triste. Ojalá y se hubiera dicho, perdónanos Señor por habernos asociado con este asesino. Pero nunca dijeron eso. Al final solo quedaron como una enseñanza para nosotros. La Biblia es un libro muy interesante, hermanos. Cuánta riqueza espiritual tiene para nosotros. No la descuides. Cuando tu vida está tibia porque tú quieres estar tibio. Cuando tu vida es indiferente, está indiferente porque tú has descuidado las Escrituras. Pero ellas tienen mucha dinamita para mantenernos en un nivel apropiado para poder servir a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero decirle, si asociarnos en proyectos sangrientos al final nos va a hacer morder el polvo, yo le voy a hablar hoy de un proyecto donde hubo sangre y no le va a hacer morder el polvo, le va a elevar a las alturas el día que Cristo venga y lo arrebate. El proyecto del Padre. Cierre sus ojos, por favor. Dice la Escritura que le ofreció como un cordero sin mancha. Dice la Escritura que lo apartó para que viniese a morir por su pueblo, o sea, por usted. Cristo le ama. En este proyecto no tema asociarse. En este va a salir ganando. Es el único proyecto donde hay sangre, donde más que salir perdiendo, saldrá usted ganando. Pero es necesario. No cometa el error de los de Abimelech, de los de Siquem, que se dividieron, pero nunca para lamentarse de que habían de alguna manera fortalecido las manos de un asesino. Sencillamente porque sus intereses estaban siendo descuidados, sencillamente porque sus intereses estaban siendo menoscabados, o sencillamente porque ya no les gustaba la forma en que los gobernaba. Yo le invito que en esta noche pueda usted asociarse a Cristo. Quitado fue de aquella cruz y una tumba lo cubrió. De espinas la corona fue y su costado abierto vi. También por mí murió Jesús. La gente no quiso creer y se burlaron ante ti. No quisieron salvo ser lo que el profeta anunció, lo que el profeta anunció, que tú serías el gran rey, el Dios altísimo, el Señor. Mas su reino es eternal, no importa lo que digan, eres Cristo el Mesías. Mas tu reino no importa lo que digan, no importa lo que digan, eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eterno, tu trono permanecerá por toda la eternidad, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Tú no puedes salirte esta noche sin creer. Esta es la palabra de Dios. Que su espíritu dé testimonio si es la palabra de los hombres o la palabra de Dios. Oh, que el profeta anunció que tú serías
gente no quiso creer, la gente no quiso creer, se burlaron ante ti, no quisieron salvo ser. Mas tu reino es eternal, mas tu reino es eternal. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que digan? Para mí eres Cristo, Cristo el Mesías. Tu reino es eternal, tu trono permanecerá, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Así es. Bendita dispensación en la cual a nosotros nos tocó vivir. Dice la Escritura que le dijeron a los apóstoles: ustedes entraron en las labores que otros comenzaron. Nosotros no escogimos venir a la vida en este tiempo, mas el libro de los Hechos dice que Él fijó los órdenes de los tiempos. Él les ha prefijado el orden de los tiempos a los hombres y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le puedan encontrar, aunque ciertamente no está lejos de ellos. Hoy yo te digo, probad los espíritus. Considera qué es lo que se está moviendo dentro de tu corazón. El espíritu de engaño, el espíritu del mundo, el espíritu de lujuria, el espíritu de materialismo, o es el Espíritu Santo que cada día te lleva a pensar menos en ti y más en Dios y en los demás. Es el Espíritu de Cristo que cada día te lleva a padecer más, a negarte más, a platicar más con Él, a separarte más para Él, a parecerte más a Él. Deja que la palabra te llena, no te resistas. Dejad al Espíritu de Dios entrar a vuestros corazones. Tu
Ven a los pies de Jesús. Él es el verdadero Rey. Dijeron los reyes en el capítulo 2 de Lucas: venimos a buscar al Rey de los judíos que ha nacido. En ese momento el rey Herodes sabía que su fin había llegado. El rey Julio César sabía que su fin había llegado. El rey Alejandro Magno sabía que su reino había llegado al fin. El rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de los visigodos, el rey de los sajones, el rey de los aztecas sabía que su fin había llegado. El rey de tu malvado corazón debe de saber que su fin ha llegado. Mas tu reino es eterno. No importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías. Mas tu reino es eterno. Tu trono permanecerá por toda la eternidad. Aleluya. No es un poco de placer, no es un poco de vida, es vida eterna lo que Él ofrece. Vida eterna con Él, vida eterna. En el nombre de Jesús, vida eterna. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, si hoy hubiere un pecador, si hoy hubiere algún honesto, alguien que entendiera, que reconociera que está muy mal y que necesita de esa sangre expiatoria, por favor, queremos apelar a tus promesas. Tú dijiste que si dos de nosotros nos poníamos de acuerdo en algo que pidiéramos al Padre, tú lo harías. Hoy te pedimos, por favor, perdona sus pecados, perdona toda su rebelión, perdona su insensatez. Libro de Ezequiel 34 dice que tú, Señor, esparcirías agua limpia, que quitarías, Señor amado, el espíritu terco, cambiarías el corazón de piedra por uno de carne, y lo más excelente, pondrías tu buen espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, saca el espíritu de engaño ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de mundanalidad, Señor, espíritu de sensualidad, espíritu de religiosidad, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor amado, que el Espíritu Santo pueda, Señor, hallar cavidad en ese corazón. Escribe su nombre en el libro de la vida. Por amor a tu nombre te lo pedimos. Basamos, Señor, nuestra fe en tus promesas, que toman fuerza en la virtud de Cristo. Solo por tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno. Y tocante al que se endurece, ten misericordia de su insensatez, perdónale su soberbia. Por amor a tu nombre, con respecto a los que han alcanzado salvación, ten misericordia y nunca permitas que se apague eso, Señor, que nos mantiene vivos. Por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios.